Estamos en Marcos 14. El domingo vimos hasta Marcos 14, 42. Gracias. Hablamos de la oración, pero más que la oración, el deseo que debe haber en los que amamos a Dios, el deseo por la voluntad de Dios, que se haga la voluntad siempre, en todo lo que vemos, pero principalmente donde es más difícil, ¿no? Porque nosotros peleamos a veces contra aquello. Que se haga la voluntad de Dios en nuestra vida. A veces es más fácil pedir que se haga la voluntad en la vida de todos, ¿verdad? Pero que en la de nosotros no nos gusta perder el control. Queremos que, aunque no lo digamos expresamente, deseamos que se haga nuestra voluntad en nuestra vida. Desearíamos incluso llegar al cielo, pero de acuerdo al camino que nosotros queramos caminar, pavimentadito, así bonito. Y es muy difícil de pedirle a Dios que se haga su voluntad. Yo he escuchado gentes que hasta te dicen, no, es así. Es que si dices hágase su voluntad, pues te va a agarrar a golpes y a palos. Y no están tan equivocados, ¿eh? En realidad eso incluye la voluntad de Dios. Pero es lo que debemos de seguir ansiando y pidiendo. De eso hablamos la semana pasada. Porque eso es avanzar en esto, hermanos. En conocer a Dios, pedir por su voluntad. Decíamos la semana pasada, no es pedir algo que desconocemos. Si aún no la conocemos, de todos modos, si es una buena oración, decir, bueno, no sé lo que quieres, pero haz tu voluntad. Pero ese no sé lo que quieres impide que Él haga su voluntad. Porque algo que Él pide a los cristianos es que nos conectemos con su voluntad, que pensemos como Él piensa. Y eso es conocer a Dios, y eso lo vamos adquiriendo conforme vamos creciendo y madurando. Pero enseña la Biblia que la vida eterna, dijo Jesucristo en Juan 17, es que te conozcan. Es decir, ahí está la vida eterna, ¿sí? Hoy vamos a ver un poquito de esto, vamos a avanzar un poquito en esto, en conocer a Dios. Jeremías 9:24 de hecho nos exhorta y dice, alábese en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. Esto es lo mejor que podríamos adquirir o ir adquiriendo, porque es un proceso y es un caminar, pero ir adquiriendo conocimiento de Dios. Conocimiento de Dios no es solo, no es saber versículos de la Biblia. Conocimiento de Dios es conocer su mente. Lo conocemos por medio de la Biblia. Pero conocimiento de Dios no es recitar versículos de la Biblia. Conocimiento de Dios es saber su carácter, cómo piensa, cómo actúa para nuestras vidas y para poderle decir a los demás. En Job 33 hay un versículo, un pasaje que es maravilloso, que trata de cuando alguien está en prueba y está ahí un joven, un amigo de Job, dándoles la luz que necesita. Después de que vinieron otros y le dijeron, estás en pecado, eres esto, él le trae la luz a Job y le dice, Dios está haciendo esto, Dios habla así, Dios trabaja así. Empieza diciéndole en una o dos maneras, habla Dios con los hombres. Y este pasaje es maravilloso. Cuando nosotros lo logramos ser y hacer y comprender. Es decir, cuando tú puedes ver a alguien que le pasan cosas y aunque él dice, oye, él está deprimido, él está creyendo que Dios lo abandonó, pero tú que conoces a Dios dices, no hombre, es maravilloso lo que te está pasando, porque yo conozco a Dios, yo sé cómo trabaja, pero yo conozco a Dios. Pero luego cuando llega a tu vida algo también decir, es Dios, oye, te van a amputar una pierna y tú dices, pero es Dios que quiere hacer algo eso es lo que tenemos que avanzar. Oye, cuando llega la renuncia, que llegas el lunes y dicen, oye, ¿qué dice? Hay que firmar una renuncia, que sepas, es Dios. Pero lo que decíamos, bueno, es Dios y que haga lo que quiera. No, es Dios que quiere hacer esto. Yo lo conozco para poderle presentar a los demás. Yo lo conozco. Los encargados de conocer a Dios, es decir, a los que se les regala eso, porque es un regalo, es un don, ese fue dado a los cristianos. Tristemente decía Pablo, ¿te acuerdas cuando decía, pero muchos de ustedes no conocen a Dios y para vergüenza vuestra lo digo? Porque es un regalo exclusivo de los cristianos, para que los cristianos puedan salir y explicarle a la gente, Dios está haciendo esto en tu vida.
pero primero necesito entender lo que hace en mi vida. Primero necesito conocer a Dios. Es un regalo maravilloso. No se le dio a nadie más, se nos dio a nosotros. ¿Ok? Y ahí deberemos de avanzar, en conocer a Dios. Entonces, hoy vamos a avanzar un poquito en esto. Nos quedamos en Marcos 14, 41. Vamos a empezar a leer de ahí hacia adelante. Dice, bueno, de hecho es el final de lo que leímos la semana pasada. Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos. He aquí que se acerca el que me entrega. Se levantaron de aquel momento de oración. Pero en esto me voy a detener un poquito porque tiene mucho que ver en conocer a Dios. En preguntas como esta, como ¿cómo sabe Jesucristo que vienen a buscarle? ¿Cómo? Ya hemos leído muchas cosas de Jesucristo, cómo tenía un conocimiento anticipado, ¿quién es Jesucristo? Todas estas son preguntas que debemos de hacernos. No debemos de ser cristianos conformistas, porque el conocimiento empieza en el hambre de conocimiento. Es decir, nunca debemos de conformarnos, hermanos. Oye, cuando te habla un testigo y dice, mira, aquí dice que Jesucristo es hijo, y acá dice que es Dios, tú le muestras, y bueno, pero explícamelo. No debemos de ser aquellos cristianos en las cosas que debemos de entender, de decir, bueno, yo no lo entiendo, pero como ahí dice, lo creo. No, pues nuestro orden es entenderlo, para poderlo explicar. Eso se nos dio a nosotros, es un regalo. No podemos andar, esa es una falsa fe. El que no, yo todo lo que dice ahí lo creo. Pero si no lo entiendes, ¿cómo rayos lo vas a creer? Si lo que es previo al creer es el entender. ¿Sí? No crees nada si no entiendes nada. Y ese es un regalo que se nos dio a nosotros. Yo diría que después de la salvación, el mayor regalo, ¿verdad? El que nosotros... Hay otro pasaje donde le dice Pablo a los cristianos, tenemos la mente de Cristo. Pues imagínate qué mayor regalo hay que eso. Marcos 14, 43. Después hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino se acercó luego a él y le dijo, maestro, maestro, y le besó. Y ellos le echaron mano y lo prendieron. En el paralelo de Lucas 22, en el 22:48, nos revela nomás un poquito más, casi nada, pero muy importante. Dice que cuando se acercó Judas, y cuando dice Marcos que le dijo maestro, maestro, y le besó, Jesucristo le dijo algo, y le dijo, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Imagínate qué frase le dijo a Judas. Arrestaron a Jesús, arrestaron al maestro, y hoy vamos a detenernos un poco en esto. En muchas cosas, hermano. Son de esos pasajes tan difíciles, yo creo, para uno que no sabes ni por dónde empezar. Tiene tantas cosas de qué hablar. Nosotros hoy nos vamos a detener en Judas. Vamos a tratar de ver qué aprendemos por medio de Judas. Judas, aunque la sola palabrita yo creo se ha convertido tan mala que nomás decir Judas, no, ¿qué podemos aprender de Judas? Y sin embargo podemos aprender muchísimas cosas de Judas. Él cometió algo repugnante, un pecado, hasta hoy un pecado único, nadie más lo puede cometer, así como él fue el encargado de entregar a Jesucristo a los que lo iban a matar. Es decir, hoy lo conocemos a Judas como pues el maestro de la traición, la más grande traición que ha existido, y lo es, pero aún así podemos sacarle jugo nosotros, ¿ok? Un poquito atrás lo habíamos visto en Marcos 14, 21. Qué tan grande es lo que hizo,
que dijo nuestro Señor: a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera no haber nacido. Así de grande es lo que hizo Judas un día. A Judas lo vemos ahora aquí llegando a Getsemaní, ¿sí? Donde estaban los discípulos con Jesucristo, donde estaba nuestro Señor orando. Pero ya lo habíamos dejado, si te acuerdas. Judas nos había desaparecido de la escena cuando en el aposento alto, ¿te acuerdas? En el aposento alto él estaba todavía allá. Dice en Juan 13, 26. Y la lectura principalmente se trata al principio de ir formando la película en nuestra mente, ¿no? De ir formando las imágenes y cómo va pasando la historia. En Juan 13, 26 todavía está en la mesa. De hecho, Jesucristo anunció la traición. Y cuando todos comenzaron a decir, seré yo, seré yo, seré yo, no sabían quién era, Jesús dijo: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él, y Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y ahí es donde Judas sale del aposento y desaparece, y ahora lo vemos regresar aquí en Getsemaní, cargado de gente, ¿no? Cargado de gente. ¿Cómo sabía que estaban ahí? ¿Te acuerdas lo que vimos también en Juan 18, 2? Ir de un lado a otro. Estos son los paralelos del mismo pasaje que estamos leyendo en Marcos. Tiene su paralelo en los otros 3 evangelios. Y al ir viendo así detalles que no nos da Marcos, pero que nos da Lucas, que nos da Juan, vamos completando la idea en nuestra mente. Por ejemplo, en Juan 18, 2 dice: también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Es decir, él era del grupo, él sabía dónde estaban. Si te fijas, él desaparece en el aposento y él aparece en Getsemaní. ¿Cómo sabía que después del aposento iban a ir a Getsemaní? Porque siempre lo hacían, porque era el lugar donde Jesucristo le gustaba estar. ¿Te das cuenta? Él era del grupo, era un íntimo de Jesucristo. Llegan a Getsemaní. Yo no diría que Jesús se estaba escondiendo, la Biblia no nos dice eso. Pero si te acuerdas, él predicaba públicamente. Es lo que les va a decir más adelante: todos los días estuve allá en el templo y nunca me apresaron. Es decir, Jesucristo no se escondía. Cuando el Getsemaní no era un escondite, el Getsemaní era un lugar de intimidad, ¿sí? Pero al ser de intimidad y un lugar apartado, funcionaba porque los demás decían: pues ¿dónde está este? Se nos pierde, lo vemos en el templo, predicar a él y ya en la noche nadie sabe dónde queda. Pero Judas sí sabía dónde quedaba todas las noches, ¿no? Desde ahí estamos tomando la historia de Judas. Pero si quisiéramos ver la historia de Judas, como lo que empezamos a hacer los viernes con la historia de Pedro, que de hecho continuaremos este viernes si el Señor lo permite, tenemos que tomar a Judas también un poco más atrás, desde el principio. La primera vez que aparece Judas en la Biblia es en Juan 6:70. No hablo de la primera vez que aparece su nombre en la Biblia, sino el momento primero tiene que ser cuando el Señor lo llamó, ¿verdad? Judas, a veces nos quedamos solo con la idea, ya el producto terminado, ¿no? El traidor entregando a nuestro Señor. Pero la bendición está en ir a ver lo que él era y cómo comenzó. Él fue llamado como llamó a todos, como llamó a Pedro. Él fue llamado, como llamó a Juan. Él fue llamado. Y la bendición la bendición que podemos sacar hoy se va a tratar de ver todo lo bueno que tenía Judas. En esto Judas se lleva de calle a muchos, no solo de nosotros, sino en la misma Biblia. Por ejemplo, se lleva de calle al joven rico. Al joven rico Jesucristo lo llamó y él dijo: no, yo así estoy bien. Bueno, a Judas lo llamó y Judas sí lo siguió. Y no solo a alguien como el joven rico, se lleva de calle a varios de nosotros, ¿sí? Judas fue llamado igual y Judas dejó todo y siguió al Señor, ¿ok? Eso es lo primero que tiene Judas. Pero lo escogió
el Señor. En Juan 6:70, Jesús respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Es decir, Él es el que escogió a todos y Él es el que llamó a todos. Y sin embargo dice: y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, que es el que lo iba a entregar. Pero dice, y era uno de los 12. Es decir, por ahí comienza la historia de Judas. Conocer a Dios se trata de entender. Preguntas, yo creo que has oído preguntas, ¿no? Si Jesús sabía que Judas lo iba a entregar, ¿y por qué lo escogió? Te digo, no te conformes con ser un cristiano que, pues no sé, ¿verdad? El no sé tiene que quedar para lo que el Señor no quiso revelar. Eso es perfecto. Eso nosotros hemos dicho siempre. A donde el Señor no habla, tú no debes de hablar ni avanzar. Pero donde la Biblia sí habla, tú tienes que tener toda el hambre por saber y por responder esas preguntas. Algunas veces te topas con alguna persona, no sé, de esas que solo quiere hacerte caer o esas cosas, ¿no? Pero algunas veces te vas a topar con dudas de verdad. Nada, ¿por qué? ¿Por qué si el diablo era el que iba a hacer la maldad, por qué lo mandó a la tierra? ¿O por qué lo hizo si le iba a echar a perder su creación perfecta en el cielo? ¿Para qué lo hace si el Señor ya sabía que lo iba a hacer? ¿No? ¿Lo sabes? Bueno, si no lo sabes, es bueno. La lectura de la Biblia te lo va a dar un día. Un día tenemos que ir adquiriendo la mente de Cristo y poder responder ese tipo de preguntas. Pero que yo creo que todos hemos escuchado, ¿no? Allá abundan, ¿y pero qué hizo el diablo? A ver, entonces, y como el diablo fue malo, entonces Dios fue el autor del pecado. Dios ya tenía pensado el pecado, Dios. Pero tenemos que ser capaces de responder eso. En Marcos 3:13 es cuando llamó a los 12. Dice en el 13, llamó así a los que él quiso y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y echar demonios. Del 16 para adelante da los nombres de los 12, que yo creo que ya te lo sabes de memoria. No te los voy a preguntar, pero me imagino que sí. Y en el 19 termina con, y Judas Iscariote, el que lo entregó. ¿Okay? Ahí llamó, fíjate, ahí dice, él ya había llamado, pero a muchos. Entre esos estaba Judas, entre los que lo iban siguiendo, que la llamada era sígueme, y dejaban todo y lo seguían. Judas es de aquellos. Pero después de todos aquellos, un día el Señor escogió a 12 nada más, 12 más especiales. Y entre esos también estaba Judas. ¿Sí? Y dice ahí para lo que los mandó. Leímos ahorita, para que tengan autoridad, primero para predicar, para que tengan autoridad y sanar enfermedades y echar demonios. Entonces en esto hacía Judas. Y otra vez aquí ya nos lleva de calle a algunos de los que estamos acá. Judas predicaba la palabra. Judas sanaba a enfermos. Y Judas echaba fuera demonios. ¿Okay? Entonces Judas siguió al Señor. Judas predicaba la palabra, Judas sanaba enfermos y Judas echaba demonios. Échate ese trompo. Ya aquí ya nos dejó algunos atrás, ¿no? A varios, a muchos no sé, pero a varios sí. ¿Cómo funciona por decirlo, atributo de Dios, o este atributo de Jesucristo que hemos visto desde la semana pasada, antepasada, cuando estuvimos en el aposento? Como les dice, uno de ustedes me entregará. Es decir, es un Señor que conoce ya lo que va a pasar. Le dijo a Pedro, ¿te acuerdas? Esta noche me negarás 3 veces. Les dijo a todos, esta noche todos se escandalizarán de mí. Yo creo que la predestinación, y si le damos una pasadita así rápida, ojalá sea muy rápida, pero nos enseña un poquito de cómo funciona esto. Aquella pregunta que tienen o que hacen a veces los salvos, siempre salvos: si Jesús te predestina para algo, ¿a poco puedes? Si Él te predestina para ser salvo, ¿cómo vas
a perderla. Si ahorita estamos viendo, si Él dijo que un burrito iba a estar y estuvo, si uno te iba a prestar el aposento y lo prestó, si tú me ibas a negar y me negaste, si tú me ibas a entregar y me entregaste, si yo digo que tú vas a ser salvo, ¿y cómo no vas a hacerlo? Y la pregunta, hermano, tiene toda la lógica del mundo. Veíamos la semana pasada, ¿te acuerdas cuando hablábamos de la voluntad decretiva de Dios y de la voluntad preceptiva de Dios? ¿Cómo funciona eso? Si todo lo que sucede, Dios tiene control, ¿cómo sucede? ¿Cómo funciona estos atributos de Dios? Dice Mateo 10:29, y son algunos pasajes sobre la soberanía de Dios. Dice ahí que no cae un pajarillo a tierra sin vuestro Padre, es decir, sin el permiso de nuestro Padre. Daniel 4:35 dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga qué haces. Eso habla de la soberanía absoluta de Dios. Y nos conviene entenderla, porque los discípulos la entendían, los discípulos la predicaban. Cuando predicaban, de hecho, por ejemplo, el Evangelio, las primeras veces que se ve a Pedro predicar, mira cómo lo predicaban. Si avanzas a Hechos 2:23, es Pedro hablando, dice: a este, está hablando de Jesús, entregado, pero mira lo que dice ahí: por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Es decir, a este que Dios había determinado que sucediera todo, luego les carga la culpa. Ustedes prendisteis y matasteis. Pero ahí ya encaja una pregunta que está en Romanos 9. Bueno, pero si él ya lo había determinado, ¿qué culpa tenemos nosotros? Dice Romanos 9, y si Él es soberano, ¿por qué pues sin culpa? Y aquí lo encaja, pero imagínate, digo, más bien lo que se ve ahí es Pedro lo entendió perfectamente. A este que ustedes mataron y entregaron, porque Él así lo había determinado. Es decir, no sé, cuando nosotros somos jóvenes en el Evangelio, nuevos en el Evangelio, yo creo que te pasa aquella idea, ¿no? De que como que era... ves o lees la Biblia, incluso lo rechazaron, ay, por eso tuvo que bajar a Cristo como para arreglar todo. Pero luego llegamos allá a Apocalipsis o a pasajes como esto que dice: ese no es el plan B de Dios. La muerte de Jesús no es el plan B, era el plan A. Es la historia, ha transcurrido como Dios ha querido que transcurra siempre. ¿Cómo conciliamos ese tipo de cosas? En Hechos 4:27 repite una predicación similar. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Todos estos se unieron contra tu Hijo Jesús para hacer, y luego le dice en su oración, cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Imagínate qué poder de Dios, qué grandeza de Dios. Y hablando de lo que estamos hablando, en conocer a Dios, esta es parte, cuando tú llegas a conocer a este Dios, cómo trabaja, cómo funciona, de qué tamaño es su control, su soberanía, hermano, solo hay que, es decir, te va a llevar a la comunión correcta. ¿A qué? A entender lo que tú eres. Nada ante un Dios que controla todo. Pero luego tienen que nacer dudas en nosotros. Hablábamos la semana pasada al final, casi, bueno, ¿y puede la oración cambiar la voluntad de Dios? Pues si Dios ya tiene determinado algo, es perfecto y soberano, ¿y a poco yo voy a orar y Él va a cambiar sus planes? Y pues la Biblia enseña que sí. Primera de Reyes 21:27, ¿sí es? Sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, cuando oyó que el Señor lo iba a castigar, rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre su carne, ayunó, durmió en cilicio y anduvo humillado. Y vino palabra de Jehová a Elías
y le dijo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Por cuanto se ha humillado, no traeré el mal en sus días, en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Entonces Dios cambió de opinión. Y la Biblia dice que sí. Dios puede cambiar su voluntad. La Biblia dice que sí. Dios puede cambiar lo que estaba escrito. La Biblia dice que sí también. ¿Cómo funciona eso? Te digo, vamos a hablar tantito de la predestinación. Yo entendiendo y creyendo que es algo que ya lo hemos escuchado varias veces y lo sabemos. Dios habita la eternidad. Y esa es la clave, que Dios habita la eternidad. La eternidad no tiene tiempo. Lo entiendas o no lo entiendas, lo entendamos o no lo entendamos, que es muy difícil. Pero la eternidad no tiene tiempo. ¿Por qué el mundo sí tiene tiempo? Porque el mundo tuvo un inicio, ¿sí? Dice Génesis 1, en el principio fueron hechos, y el mundo tiene, en la eternidad, hermano, ahí habita Dios. Si le pusiéramos manitas, acá está nuestro Señor. Y desde la eternidad, un día el Señor decidió hacer ahora sí la tierra. Aquí dibujamos. Pero Él dijo, en el principio fueron creados. Y Él determinó también un final. ¿Te acuerdas? Es lo que leímos. Este es Génesis, acá es lo que vimos allá en Apocalipsis. Es decir, la tierra la encerró Él a un tiempo, ¿sí? Y Él creó el tiempo. El tiempo tiene que tener un inicio. La eternidad no tiene un inicio, por tanto no tiene tiempo. La eternidad no tiene tiempo ni tiene espacio. Hermano, es lo que suele decirse principio y fin, la eternidad. Sí, pero cuando dice eso, es como que nuestra mente buscando, oye, tiene que tener un principio y un final, todo. Es que nuestra mente quiere ajustar todo a lo que nosotros somos. Y Jesucristo dice, cuando Él dice, no, yo soy el principio, yo soy el final. De hecho, la declaración de Dios, el nombre de Dios, es eso. Cuando Moisés le decía, bueno, ¿y qué les voy a decir? ¿Qué eres? ¿De dónde vienes? Tú diles, yo soy. Pero el yo soy es, yo soy, el preexistente, no tengo inicio, no tengo final. Y esa es nuestra mente batalla para entender a ese Dios. Y está bien, o sea, estamos hablando de algo demasiado grande. Sin embargo, entenderlo nos va a ayudar en muchas cosas. Dios es eterno. Dice Isaías 57:15. Así dijo el alto y sublime. Y dice ahí, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Es decir, Él habita la eternidad. En la eternidad no hay tiempo y no hay espacio. Si buscas la palabrita en el diccionario, en el hebreo, la palabra eternidad viene definida de tres formas. Dice, punto de desaparición. No sé qué idea te venga esa, pero es como cuando ves algo y dices, pues no tiene fin. ¿Sí? No tiene fin, y la eternidad no tiene fin. Y luego dice, tiempo fuera de la mente. Es decir, no alcancen, no está en nuestra mente. No tiene fin, no tiene inicio ni fin. Y después hay otra palabrita que lo define, yo creo que mejor. Siempre. ¿Okay? Eso es lo que significa la palabra eternidad. Dicho sea de paso, hay veces cuando la Biblia habla de por los siglos de los siglos, o sí, hay un versículo, creo que ahorita lo veré. Por los siglos de los siglos tú has sido Dios. La palabra que se tradujo como siglo es esta palabra que significa eternidad. ¿Sí? La mayor de las veces, igual la concordancia te va a ayudar en eso. Cuando ves la palabra siglo en la Biblia, la mayor de las veces es esta misma palabra que se traduce como eternidad. Entonces te digo, la eternidad, si esta línea fuera la eternidad, no tendría fin hacia allá, ni fin hacia acá. Eso es la eternidad. Y ahí es donde habita Dios. Dice, por ejemplo, Primera de Crónicas 16:36. Bendito sea Jehová, Dios de Israel. Y mira cómo cuando ellos hablaban de esto, hablaban de eternidad a eternidad. Es decir, si tú quisieras tirar una línea y de ahí partir, dirías desde la eternidad hasta la eternidad. Hay un salmo que de hecho así dice, desde la eternidad y hasta la eternidad tú has sido
Dios, ¿verdad? Y la eternidad es por siempre. Primera de Crónicas 16:36. Entonces, fíjate cómo trabaja la predestinación, que una vez la explicamos, pero no con este dibujito, y yo creo que este te va a dar mucha luz, ¿ok? Entonces, la línea es eterna. Él inventó el tiempo para nosotros, y lo inventó cuando inventó la tierra, cuando dijo en el inicio, fue hecho, aquí fue el inicio de nosotros, no de Él. Él no tiene inicio ni final, ¿verdad? Él no lo tiene. Pero entonces, por ejemplo, pasajes como Efesios 1:4. Cuando Efesios 1:4 dice, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, como nosotros lo llevamos a nuestro tiempo, ¿sí? Él nos escogió antes de aquí, pero la idea correcta es, antes de la fundación del mundo. Él está hablando en la eternidad. Él ahí se le ocurrió, Él ahí pensó. Es decir, Efesios 1:4 está colocado en la eternidad, no en el tiempo de nosotros. Es decir, antes de la fundación del mundo, como la línea que teníamos ahorita. Aquí Él nos escogió. No, Él no nos escogió aquí, Él nos escogió acá en la eternidad, ¿sí? Pero después, por ejemplo, Primera de Pedro 1:2, que solo son los 2 versos que voy a mencionar, prácticamente resumen toda la doctrina. Primera de Pedro 1:2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Te acuerdas de esa palabrita? Oye, Él nos escogió. Lo que pasa es que nuestra mente por lo regular la ponía así. Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Sí, pero Él nos escogió ya sabiendo todo lo que íbamos a hacer. Y como que nuestra mente dice, ¿pero cómo entonces? Es porque no entendemos la eternidad. Es decir, Primera de Pedro está aquí, la presciencia de Dios. Si entendemos que Dios estuviera acá, si le pusiéramos ojos a nuestro Dios acá. La forma correcta de entenderlo, es decir, Dios habita la eternidad, ¿sí? Y Dios está viendo todo lo que ya pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Es un solo momento para Dios. Es como si fuera un presente para Dios. A ver si me doy a entender, mi hermano. Es decir, Dios está viendo, imagínate con sus ojos, con su tamaño, Dios está viendo desde aquí hasta aquí. Entonces, por eso cuando dice, Él nos escogió antes de la fundación del mundo, sí, en la eternidad, pero nos escogió de acuerdo a lo que Él ya había, sí, o sea, Él ya vio aquí y Él vio acá. ¿Sí? Es el mismo momento, es el mismo presente para Dios. Dios no tiene tiempo, ¿sí? Dios no habita tiempo, Dios no se maneja conforme a tiempo. Sus ojos están viendo no solo lo que está sucediendo ahorita, porque te digo, la mente nos traiciona y dice, Dios nos está viendo ahorita. Sí, estamos en presente yo y ubico a Dios en mi presente. Dios está viendo ahorita mi presente y está viendo ahorita mi pasado y está viendo ahorita mi futuro. Es un solo momento para Él, ¿sí? Es un solo momento y no hay tiempo ahí, ¿sí? Por eso dice, oye, Él nos predestinó antes de la fundación del mundo, sí, pero nosotros lo ubicamos así como que una línea de tiempo. Antes de la fundación del mundo es la eternidad, no había otra cosa, no había tiempo. Él inventó el tiempo para nosotros y determinó cuándo se iba a acabar esto, ¿sí? Entonces Él en una sola mirada está viendo el presente, el pasado y el futuro, y para Él es uno solo. Por eso te digo, no sé si tu mente capta mejor ahora sí lo de la presciencia y todo lo que estamos viendo, lo que predicó Pedro. Oye, ustedes lo mataron. De acuerdo es decir, el plan que estamos leyendo, la redención, la muerte de Cristo, esto nació acá.
este nació acá. ¿Sí? Y allá lo echó a andar el Señor. Y Él ya sabe cómo termina. Él ya sabe cómo empieza. Él ya sabe, y es una sola mirada para Él. Te digo, tiene mucho que ver, y aquí nos adelantamos ahí seguimos en Marcos. Pero con un poquito que entendamos de esto, hermano, la predestinación será cosa, ¿cómo le decimos? Papita para nosotros. Con un poquito que entendamos esto, el tamaño de Dios es esto. Y Él hizo la tierra así. Pero no solo la tierra física, que claro que la hizo así. No, también el tiempo. Y Él en una sola mirada ve pasado, presente y futuro. En una sola miradita lo echó. Ahí es donde dice Pedro, es que para Él un día, 1000 años son como un día. Pero no está diciendo se mueve en tiempo, no, es que todo es así para Él, en una sola mirada. Está viendo tu pasado, tu presente y tu futuro. Pero no nada más de cada uno, sino de la tierra misma. Su inicio y su final, ¿verdad? Por eso dijo, yo soy Dios que declaro lo por venir antes de que suceda, ¿verdad? Ese es Dios. Como humanos que somos, y parte de la humildad primero es, nada tenemos que ver en la predestinación y ni siquiera la conocemos, ¿verdad? Entonces, oye, la mencionan como algo grandioso, como algo grandioso. Es decir, como algo grandioso es cuando Dios fue por mí al hospital, cuando Dios me sacó del fango, eso ya lo había pensado Él. Sí, eso es grandioso, pero no la conozco. Y eso es algo de lo que debemos de respetar. Esto es para Dios, ¿verdad? Yo no, yo tengo que vivir mi hoy. Oye, pero si Él determinó que tú te salvaras, ¿a poco tú crees que no te vas a salvar? No, sí lo creo, pero yo no sé, ¿verdad? Nadie lo sabe. La predestinación es de Dios y pertenece exclusivamente a Dios, pero sí podemos saber varias cosas. Una, no fue una predestinación arbitraria, sino que Él vio toda nuestra vida, todo lo que hicimos, lo que dijimos, todo. Hay un salmo que es grandioso, el Salmo 139, hermano. Pero así es como nosotros tenemos que entenderlo y verlo. Dice del 1 en adelante, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Y dice el 6, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. No lo podemos comprender, es imposible. Pero yo creo que sí tenemos que guardar eso. La predestinación sí es de Dios. La Biblia sí nos dice cómo es. Ni siquiera es arbitraria como piensan los calvinistas, sino que Él conoce todo, nuestro principio y nuestro final, y Él en algo se basó para predestinar. Pero yo no la conozco. Yo no la conozco, esa pertenece a Dios. Pero tiene el sentir que decía nuestro hermano Oscar, Él ya sabe quién va a llegar, Él ya sabe quién va a llegar. Él nos vio desde el principio, sí. Él ya sabe, Él sabe que Judas lo iba a entregar, Él ya sabe que Judas lo iba a entregar. Él ya sabe que Pedro lo iba a negar, Él ya sabe que Pedro lo iba a negar. Y Él sabía cuándo iba a ir por Pedro, Él sabía que Judas se iba a quitar la vida, Él ya sabía que Judas se iba a quitar la vida. Oye, ¿por qué por Pedro sí fue y por qué por Judas? Porque por Judas no fue. Él ya lo sabía. ¿Hace acepción de personas? No, cada quien tomó su decisión, ¿sí? Cada quien tomó su decisión. Y Dios en la eternidad ya conocía todas las decisiones, lo que íbamos a pensar, lo que íbamos, aún todo lo que nos falta por vivir en nuestros 10, 20 años, 30 que el Señor nos preste, todo Él ya lo está viendo hoy mismo, ¿ok? Pero ese Salmo 139 concluye como nosotros lo debemos ver. De ninguna manera, nunca, una doctrina de la predestinación es para quitar nuestras ganas de orar. Pues Él ya lo sabe, ¿no? Pero Él es tan grande Él, que un día dijo, yo ya sé qué día te ibas a desanimar de hacer oración.
Y yo ya sé cómo te voy a traer al camino. Y yo ya sé cómo te voy a traer al pensamiento correcto otra vez, que tienes que orar por hoy. Yo estoy viendo tu hoy. Es tan grande el Señor en amor para nosotros, yo me meto en tu hoy. Yo me meto en tu tiempo hoy. ¿Qué te duele hoy? ¿Qué necesitas hoy? Oye, pero no es así como que estás jugando, papá, pues tú me hiciste y tú ya sabes lo que va a pasar. Usted olvídese, yo estoy con usted hoy. ¿Qué le duele hoy? ¿Qué quiere hoy? ¿Cómo piensa hoy? Y vamos a crecer juntos y a caminar juntos. La predestinación son cosas altas, pero ojo, no altas que no debamos de comprender. Debemos de comprender lo que el Señor nos dio por comprender. Sí hay una predestinación, pero se hace conforme a presciencia, que es lo que Él ya conoce. Ya, nada más. Nada más, no me corresponde más. Oye, si alguien me aplica una lógica, si Él ya sabe quién llegó al cielo, ya es presente para Él. Sí, ¿a poco se puede perder en el camino? No, tienes toda la razón, pero no hay ninguna forma de que uno de nosotros sepa si es de los que está hoy, en el presente de Dios, hoy ya con Dios. No hay ninguna forma. No hay ninguna forma. Entonces, el que toma la predestinación para sentir seguridad, lo está haciendo muy erradamente. Está arrancándole algo que solo le corresponde a Dios, ¿no? Yo creo que sí nos ayudó un poquito, ¿no? En todo lo que hemos platicado de la predestinación. Y ahora sí vamos a empezar con la reunión de hoy, hermano. Pero te digo, yo quería verlo con ustedes porque no sé si veas, o sea, Marcos está cargado de eso, los evangelios lo están. Es decir, de que él ya sabe, tú me vas a negar y lo niega, tú me vas a entregar y lo entrega. Pero por ejemplo a Pedro le dijo, tú vas a ser zarandeado por el diablo. Y sucedió. Pero no solo eso, después le dice, ora. Pero Pedro ahí podría entrar en la predestinación. ¿Y para qué oro? Si usted ya dijo que me va a zarandear el diablo. ¡Ora! ¡Ora! ¿Qué tal si decido darte 15 años como al varón de Dios? ¿Qué tal si decido que no te zarandee el diablo a ti? ¿Qué tal si decido? Tú piensas las cosas que hizo Pedro y que hizo Judas. Es decir, no tendrían que pasar a fuerza. Como si fuera, oye, no iban a ser salvos si Judas no lo entrega. No era necesario que Judas lo entregara. Oye, ponen a alguien a que lo siga, ya sé dónde se quedan, van y lo agarran. No tenía que existir alguien que lo entregara. Pero el Señor dice, me vas a entregar, ¿para qué? Ora que no sea así. A ti te va a zarandear el diablo. Y luego, ora para que no te zarandee. Es decir, la predestinación no nos quita lo que debemos de orar. Al contrario, fíjate cómo la mente de Dios es. Yo estoy diciendo... Imagínate que Dios dice, yo estoy diciendo que de la mitad para allá van a perder su salvación. Y soy eterno y conozco todo. Pero no dice, váyanse a tomar si quieren, ya dije, de aquí para allá ustedes se van a perder. No, lo que Dios quiere es, oren y pidan misericordia. Y Él es misericordioso. Ni aún Jesucristo, conociendo todo, ni aún dijo... Usted ya, Pedro, descanse, usted va a la banca, pues ya lo vas a... No, dijo, ore, es decir, aún la predestinación, Cristo la entiende como una motivación. Oren, porque aún podemos hacer que Dios cambie. Y por eso oramos, ¿verdad? Es grandioso, es maravilloso, hermano. Es maravilloso entenderlo, ¿verdad? No fingimos que ya lo entendemos todo, pero... estamos como empezamos ahorita, tratando de conocer a Dios, cómo actúa, cómo trabaja, cómo piensa, ¿no? ¿Avanzamos? Marcos 14, ¿en qué estamos? ¿47? Yo no sé qué produzca en ti, pero eso produce en mí un Dios tan grande, tan grande, tan grande. Pero luego tú te quedas con ese Dios tan grande y luego vienes a leer la Biblia y dices, o sea, qué grande es su amor. Es decir, ¿por qué bajó a la tierra un Dios tan grande, tan grande, tan grande? ¿Por qué tuvo que humillarse en tiempo, en carne, en todo? ¿Por qué tuvo que humillarse? ¿De qué tamaño es su amor por personas como nosotros, hermano? ¿De qué tamaño es el amor?
el amor de Dios. ¿Okay? Ese es el Dios que estamos viendo en Getsemaní. Y cómo no adorarlo, ¿no? Cómo no adorarlo. Conocer al Dios correcto nos tiene que hacer adorar a ese Dios. No hay otra forma de vivir para Él. Marcos 14, 47. Uno de los que estaban allí sacó la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Juan 18 nos ayuda un poquito y nos dice que aquel fue Pedro, el que le cortó la oreja a Malco. Nos dice ahí cómo se llamaba el siervo. Pero Jesucristo lo reprende y le dice en Juan 18, 11: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Pero fíjate otra vez ahí cómo Jesucristo es dueño de aquella predestinación. Él ya sabe, aquí dice, ¿a poco no la voy a beber? Y después, pero sin embargo lo vimos en Getsemaní diciendo: Padre, apártala de mí esta copa. Es decir, aún Él siendo dueño de la predestinación, aún Él oró por querer cambiar la voluntad de Dios. Y hermanos, si Él, siendo quien es, lo hizo, a nosotros, pues ¿qué nos queda, no? Más que el regalo de la oración. En Lucas 22, 48, el paralelo es donde veíamos que le decía Jesús a Judas: con un beso entregas al Hijo del Hombre. Vamos a retomar la historia de Judas, que es nuestra historia de hoy. Y en Lucas 22, 51 nos dice lo que pasó cuando vimos ahorita en Juan que le dijo: mete tu espada a Pedro, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Dice en Lucas 22, 51 que Jesús le dijo: basta ya, dejad. Y después, tocando su oreja, le sanó. Imagínate aquello, hermano. Primero vino Pedro, le cortó la oreja, lógico que lo quería matar, ni modo que tuviera tal medida Pedro para cortarle solo la oreja. Le dejó caer aquel espadazo en la cabeza, se ha de haber movido, le tocó la pura oreja, y Jesús lo regaña, le dice: basta ya. Y agarra la oreja y se la vuelve a pegar. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Y con Él interactuamos, nunca se nos olvide, interactuamos en tiempo presente. Luego Marcos 14, 48. Ya les dice Jesús: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero es así para que se cumplan las escrituras. ¿Ok? 14:50, los discípulos dejándole huyeron. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Y ahí nos vamos a detener. Ya vimos que Judas fue llamado por Jesús. Ya vimos que Judas decidió seguir a Jesús. Te decía ahorita, ya con eso ya nos lleva de gane algunos cuantos. Después vimos que Judas fue nombrado dentro de los 12. Era demasiado cercano a Jesús, ¿ok? Jesús, sabiendo lo que ya vimos, Jesús sabía que lo iba a entregar, pero Jesús interactúa. Fíjate cómo Judas es ejemplo de eso, cómo interactúa con Él en el tiempo presente. En el presente que estamos leyendo, en el presente para ellos, es amigo de Judas. De hecho, antes de que lo entregara, le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Es amigo. Pero fíjate, ese amigo lo llamó amigo todo el tiempo que estuvieron juntos, aún él ya sabiendo que él era el traidor. Es decir, él ya sabe que él es el traidor. Él ya conoce todo. Y ni modo que se acercara todos los días a Judas y: ¿qué onda? ¿Cómo estás, traidor? Era su amigo. Interactúa en el presente, ¿sí? Amigo, aún ya sabiendo todo lo que él iba a hacer. ¿Qué tan íntimo? Marcos 14, 19, cuando dijo que uno lo iba a entregar, luego dice: ellos comenzaron a entristecerle y preguntaban: ¿seré yo? ¿Seré yo? Y él dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. ¿Ok? Es decir, era íntimo. Todos los 12 eran íntimos. Si hubiese unos más íntimos que otro, está diciendo Judas era de lo más íntimo. ¿Sí? Era de lo más íntimo todavía entre esos 12.
Ya vimos que predicaba, echaba demonios, sanaba enfermedades. Lo que quiero llevarte es que si lo evaluáramos a Judas, tú y yo, era un buen cristiano. Judas era un muy buen cristiano. Judas, hermanos, esto es verdad. A muchos de los que estamos aquí nos llevaría, no por poquito, hermanos, por mucho nos llevaría de callecita Judas. Echaba demonios, predicaba el evangelio. Lo llamó Cristo y lo siguió de inmediato. Sanaba enfermedades. Mojaba el pan en el plato del Señor. Así de íntimo era. ¿Okay? Fue elegido como administrador. Mira en Juan 13, 28. Juan 13, 28. Estamos igual ahí en el aposento. Ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Pero ahí lo que nos dice es, Judas tenía la bolsa. Hay otro pasaje donde nos enseña también eso. Es decir, él era el que guardaba los dineros, hermano. Era del círculo, era íntimo. ¿Qué tan buen cristiano debería de ser o parecer que le fue encargada la administración? Porque Judas nos lleva a bastantitos, hermano, mucha ventaja. Nadie sabía, incluso en el aposento, nadie sabía. ¿Cómo era él? Te das cuenta cuando Jesucristo les dice, uno de ustedes me va a entregar. Y si él fuera un mal cristiano, tú pues dirías, sí, Judas, pues sí, Judas. No, pero todos dijeron, pues todos somos iguales, nos comportamos igual. Por eso cada uno comenzó, seré yo. Es decir, no sé si vea, su mente no voló. Uno de ustedes me va a entregar. Ya por fin le van a dar su merecido a este que está robando de la bolsa y que no. El que robaba se dieron cuenta más adelante, ¿verdad? Sino que dice, uno de ustedes me va a... ¿Pero quién? ¿Quién? Si todos hemos dejado todo, si todos andamos predicando, echamos demonios, servimos a nuestro Dios, ¿quién? O sea, era terrible. Es decir, no volaron los ojos hacia Judas, porque era lo que hoy llamaríamos nosotros un buen cristiano. De hecho, la forma de entregarlo sigue siendo Judas, que no quiere que se den cuenta. Es decir, nadie sabe, solo Jesús, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo sabe todo. Pero los demás nadie sabe, por eso el pacto era al que besara, ¿verdad? Es decir, no iba a llegar Judas delante, aquel es el de barba, el de la camisa blanca, aquel es. No, Judas iba a llegar. El pacto era, pues nadie sabe que yo soy. Es decir, soy un tipo encubierto y así me conviene mantenerlo. Voy a llegar, le voy a dar un beso a él solamente, al que yo besare, eso es. Ustedes llegan después y lo apresan, ¿verdad? Entonces era, ¿por qué? Porque nadie sabía lo que era. Sí, porque lo había disimulado también. Y Judas es como que un tipo de enseñanza escalofriante para nosotros, porque ¿cuántos de nosotros estaremos escondiéndolo también como Judas? Algunos no, eso sí, algunos no lo escondemos bien. Esos pues estamos más fritos que otros, ¿no? Pero ¿cuántos Judas los estaremos escondiendo también, disimulando también, aparentando también, que nadie podríamos darnos cuenta? Oye, es mundano. No es como de aquí. ¿Quién podría decir que alguien de aquí es mundano? Nadie lo es. Pero ¿cuántos estaremos actuando como Judas? ¿No? Es escalofriante la historia de Judas. Por eso lo entrega por medio de una clave. Y ese en realidad ahí está como que lo que debemos de aprender hoy. Qué tan buen cristiano era, vamos a decirlo, o parecía, o se hacía pasar, ¿verdad? Que nadie se había dado cuenta de nada. ¿Qué pasaría con él? ¿Por qué un final así? ¿Okay? ¿Era salvo Judas? ¿Fue salvo Judas? Aquí ya podemos caer en asegúnes, ¿no?
en asegúnes, en cosas que, entendiendo la predestinación así, no nos corresponde saberlo, ¿no? No nos corresponde saber eso. Pero Judas engañaba a todos. Pero si te das cuenta, ahí nos deja ver algo para nosotros. Fíjate bien cómo Judas engañaba a todos. Nadie se había dado cuenta de nada. Nada más Jesucristo. Y los que estamos haciendo eso, tenemos una buena noticia y una mala noticia. Que lo estamos llevando a lo mejor también, que nunca nadie se va a dar cuenta. Nada más Jesucristo. Nada más Jesucristo ya sabe lo que estamos haciendo. Jesucristo ya sabe lo que tenemos adentro. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No os engañéis. Judas creía que engañaba a todos. Y sí engañaba a todos. Menos al que debía engañar. ¿Verdad? Porque ahí dependía que fuera salvo o no. En Juan 17:12, mira cómo hablaba el Señor de Judas. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Es decir, ya estaba determinado que él iba a ser el hijo de perdición, el que lo iba a entregar. La parábola no digo las señas. Así es. Que así estaremos muchos, unidos, pero al Señor no se le puede engañar. El Señor sabe lo que traemos por dentro. Que si nosotros viéramos, oye, ¿cuál es la diferencia de Judas y Pedro? Ahorita vamos a ver que muy pocas. Solo es que el Señor conoce nuestro corazón. Esa es la diferencia. El Señor conoce nuestro corazón. Todos aquí podemos ser cristianos iguales. Es más, ser así, tan parecidos. Hacer lo mismo, predicar, leer la Biblia, hacer oración. Imagina que todos fuéramos igual y saliéramos a servir, que tuviéramos todo igual. Y la única diferencia entre todos los que estamos aquí es que Dios conoce nuestro corazón. Que a Dios nadie lo puede engañar. Nadie lo podemos engañar. Algo clave en la vida de Pedro es, decíamos la semana pasada, cuando él le dice a Dios, yo no te dejaré. Pedro no estaba fingiendo. Pedro era sincero. Pedro en ese sentido se parece a nosotros. O nos convendría a nosotros. Es decir, no te negaré, yo no te voy a negar, pero era verdad. Pero por eso Jesús lo manda a orar, porque le dice, porque la carne es débil, ora. Pero después nos dice, el mismo evangelio, todos dijeron lo mismo. Es decir, Judas también le dijo, yo tampoco, pero él sí estaba fingiendo. Antes de que pasara eso, Judas ya había tenido el primer acercamiento con los que iban a matar a Jesús. Es decir, él ya estaba planeando. Él cuando le dijo a Jesús, yo tampoco te voy a negar nunca, yo no te voy a abandonar, él ya estaba fingiendo. Y Pedro no estaba fingiendo. Esa es la chica diferencia. Y la chica diferencia es que Dios sabe quién está fingiendo y quién no está fingiendo. ¿Verdad? Nada más, chica diferencia, ¿no? Mateo 7:21, no todo comió el Señor. Amén, así es. Y eso ya lo sabe el Señor, ¿verdad? Algo también que sorprende en todo lo que hemos leído en la historia de Judas hasta ahorita. A veces pensamos, bueno, pero ya somos cristianos, ya estamos protegidos. O no sé quién ahí pueda tener todavía un pensamiento, ¿cómo decirlo? Hablo de otra cosa como mágico, como que pensar que aquí estamos libres, ¿no? Y ahorita que bajemos, mira dónde estaba el diablo, en la Santa Cena, ahí estaba el diablo, ahí entró a Judas. Lo que a veces hemos hablado, aquí también estamos rodeados de demonios, ¿no? Pero no sé si eso te sorprenda. En la Santa Cena es el momento más íntimo
que yo creo que de los que narra la Biblia es uno de los momentos más íntimos. Jesucristo celebrando la Pascua y dejándonos la Santa Cena y comiendo con sus discípulos y el diablo esperando a ver quién es el que va a darle espacio. Pero tú dirías, ¿pero qué hace en esa reunión? Es que está en todas las reuniones, esperando a ver quién le da espacio. ¿Te acuerdas lo que dijimos de Pedro? Cuando Pedro dijo, anda alrededor gente buscando a quién devorar. ¿Qué le pasó a Judas? ¿Por qué hizo esto Judas? El estudiar Judas es para preguntarnos, ¿nosotros podríamos hacer o ser como Judas? Y yo creo que sí, muchos de nosotros, ¿sí? No aquel pecado en particular, porque fue un pecado único, el entregar a nuestro Señor para que lo mataran, ¿verdad? Pero el traicionar a Dios, o sea, lo traicionamos muchas veces, es decir, podríamos ser traidores. ¿Qué tenía Judas adentro? ¿Qué tenía Judas adentro? Que el Señor lo veía. ¿Cuáles eran sus intenciones? Pero al final, cuando lo empiezan a maltratar, la Biblia también nos dice, por ejemplo en Mateo 27:1, en Mateo 27:1 en adelante, dice, venida la mañana, los principales y ancianos entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Hermano, este pasaje es maravilloso. Es maravilloso en cuanto a la vida de Judas y en cuanto a la vida nuestra. En realidad yo hoy voy a ser como un defensor de Judas. Yo creo que la historia lo ha tratado demasiado mal. Este pasaje es clave. Uno, ¿era la intención de Judas matar a Jesucristo? No lo era. Aquí yo creo que se ve. Eran otras sus intenciones. ¿Cuáles? Vamos a caer en lo que vimos ahorita. La Biblia no nos lo dice exactamente. ¿Pero era el dinero? Pues no. En realidad 30 monedas era poquito. Era lo que pagaban por un esclavo. Es decir, Judas no era que quería hacerse rico, ¿sí? Judas tenía otra intención. Además aquí devolvió las monedas. ¿Era su intención que lo mataran? No, porque lo entrega para algo. Es decir, Judas está esperando algo, pero no la muerte de Jesús. Cuando ve que lo sentencian a muerte, dice, ¿pero qué hice? Es decir, yo no quería esto. Su intención era otra, cualquiera que haya sido. Su intención no era la muerte de Cristo, ¿verdad? Eso es lo que, hermano, esto es lo que lo hace abrir los ojos. Y dice ahí, yo lo leo, no sé tú, dice que se arrepintió. No solo se arrepintió, sino que restituyó en algo lo que le dijo un día Zaqueo, ¿te acuerdas? Cuando dijo, si en algo faltaba, ahí está el dinero. Y él fue y tiró el dinero. Dijo, no, si no era por dinero. Si yo no quería esto. Dice, reconoce su pecado. Yo he pecado entregando sangre inocente, hermano. Aquí Judas, ya muchos ya nos dejó por la calle, ¿sí? O sea, no nada más siguió a Cristo, predicaba, echaba demonios, sanaba enfermos, era íntimo, mojaba el pan con Jesucristo, fue nombrado tesorero. Imagínate qué tan buen cristiano es. Se equivocó, no poquito, feo, muy feo, pero se arrepintió, reconoció su pecado. Es lo que se lee ahí, ¿sí? Pues nos lleva a este punto. Ya, hermano, ya nos dejó a todos atrás, ¿no? Yo pienso, pero sin embargo es una suposición, que quería precipitar las cosas, que el entregar a Jesús fue
Judas lo había visto hacer milagros y todo, pero Judas tenía su corazón en lo... Ojo, porque aquí entramos, Judas tenía su corazón malentendía el reino de Dios, ¿verdad? Él creía que el reino era visible. Y él dice, oye, pero no está pasando nada, no está pasando nada. Lo entrego, si ellos quieren matarlo, yo no. Pero este es poderoso, pues yo lo he visto echar demonios. Yo lo vi caminar en el agua. Yo he visto esto en los vas. Entonces precipito el reino, ¿no? Pero esa es una suposición mía nada más. Judas es muy probable, bueno, no es muy probable, él malentendía el reino de Dios. Eso es seguro. Una vez ya lo leímos, ¿te acuerdas por qué? Porque todos los discípulos malentendían el reino de Dios. Es decir, Judas no era diferente a ellos. ¿Te acuerdas cuando los otros dos le dicen, oye, nos sentaremos contigo en tu reino? Aquí ya a estas alturas también le dijeron a Jesús, eso es ahorita cuando restituirás el reino. Y Jesucristo no les dice, pero a eso no vine. Este reino, pero los discípulos malentendían el reino de Dios. La luz les fue dada después de la muerte de Cristo. Es decir que Judas lo malentendía, claro que lo malentendía, pero eso no lo hace diferente a los demás. Todos malentendían de lo que trataba el reino de Dios. Hay algo que esta es clave. En la historia de Judas hay algo que es clave, y esto es para nosotros, no es con lo que vamos a terminar, pero esto es lo que nos enseña a nosotros. Por ejemplo, vamos a seguir avanzando y vamos a ver cómo el contraste, porque la Biblia siempre nos quiere enseñar contrastes, ¿sí? Este es Judas y el contraste sería, y este es Pedro, pero son iguales, Señor. Bueno, este es Judas, era así, y los discípulos eran iguales, Señor. Es decir, Judas lo entregó, Pedro lo negó, los discípulos lo abandonaron, todos se escandalizaron, todos malentendieron. No sé si lo veas. Entonces la Biblia quiere darnos un contraste, porque Judas definitivamente está puesto para algo, para que nosotros veamos el contraste. Pero el contraste no es contra los discípulos, ¿sí? Porque si vas a los discípulos hasta este momento, no existe tal contraste. Todos se han portado igual, ¿sí? El contraste está en Juan 12. Juan 12, 1 en adelante. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Ese es el contraste de Judas. No es contra los discípulos. Mira, de hecho en Marcos 14, si regresamos ahí, y este es el pedacito, ¿te acuerdas que habíamos brincado este pedacito de Marcos 14:1? Y dijimos que lo íbamos a guardar para, este es el momento. Marcos 14:1. Pero mira cómo el contraste no es contra los demás discípulos. Marcos 14:1. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Mira cómo no es el mismo momento. Distingue que aunque son parecidos, Juan 12 y Marcos 14 son distintos momentos. Allá nos dijo 6 días antes de la Pascua, aquí 2 días antes de la Pascua. Allá estaban con Marta y con Lázaro, acá es en la casa de otro varón, de Simón. Dice que 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Buscaban cómo prenderle por engaño y matarle. Decían, no durante la fiesta para que no se haga alboroto. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro,
de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos, ya no solo uno, que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Si te fijas, muy parecido. Pero acá en el primero era Judas. Y por eso digo, el contraste no es, oye, Judas era así y los discípulos no. No, los discípulos eran igual que Judas. Yo no sé si a ti te pasó o te pasa todavía, cuando ves lo que hizo Judas y lo que hace Pedro al negar al Señor, y alguna vez has pensado, como que es igual, como que hicieron lo mismo. ¿Nunca te ha pasado eso por la mente? Como que el pecado es igual de grande, de aborrecible, de fuerte. Nos enseña muchas cosas Judas. Para nosotros así, ahorita veíamos que el diablo está aquí alrededor rugiente, buscando a quien devorar. Nos enseña eso, nuestra confianza. Hermano, si tu confianza un día está puesta en una iglesia o en un varón, hermano, Judas tuvo al mejor predicador que ha existido. Siguió a Jesucristo 3 años y medio. Escuchó todas las predicaciones y enseñanzas de Jesucristo y aún así terminó donde tuvo que terminar. Es decir, eso no se trata de lo que escucha, sino de lo que cree, ¿verdad? De lo que creemos. ¿Okay? No es tan difícil ser como Judas. De hecho, cuando el Señor lo menciona ahorita, solo uno se perdió. ¿Quién? El hijo de perdición. No sé si te acuerdas a quién otro se le aplicó esta frasecita, el hijo de perdición. Y está hablando, cuando vimos Apocalipsis, en 2 de Tesalonicenses, así se le llama al anticristo también. El hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Te acuerdas todo lo que hace el anticristo? La religión falsa, ¿verdad? Entonces no es tan difícil ser Judas. Si no es tan difícil ser ese hijo de perdición. Se trata de ser un cristiano falso. De eso, ese es Judas. Y eso es lo que produce el anticristo. Cristianos falsos, ¿verdad? Por eso aborrece tanto el Señor la tibieza. Por ejemplo, en Apocalipsis 3:15. Dice el Señor: yo conozco tus obras. No eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Algunos usan a Judas, por ejemplo, para enseñar que la salvación sí se pierde, pero otros dicen, en ningún lado se ve que Judas haya sido salvo. Y yo puedo estar de acuerdo con las dos cosas, pero no quiere decir que la Biblia no enseña que la salvación no se pierde. Lo que enseña Judas es que hay 4 tipos de personas, ¿sí? Y nosotros tenemos que distinguir dónde estamos parados, ¿okay? Está la gente del mundo, ese es un tipo de personas, están perdidos, ¿verdad? Están en el mundo. Pero después hay mundanos que se nos brincan y se disfrazan de cristianos. Hay mundanos disfrazados de cristianos, ¿verdad? Yo creo que eso todos lo sabemos, ¿verdad? Hay muchos mundanos disfrazados de cristianos. Aquí lo que nosotros tenemos que elegir es qué era Judas. Judas, yo en realidad sí creo que él no enseña sobre si la salvación se pierde. Yo creo que Judas era alguien disfrazado, ¿verdad? Pero eso, que Judas sea eso, no quiere decir que la Biblia enseña que no existe un tercer tipo de personas, ¿sí? Lo que todos aspiramos a hacer es los salvos, ¿sí? Camino a santidad. Ese es el tercer tipo de personas. Pero no podemos negar que hay cristianos que apostatan. Eso es lo que la palabra apostasía es: cristianos que eran salvos y se brincaron para acá. Abandonan la fe, ¿no? El problema es cuando esto no sucede de un solo golpe, ¿sí? Es decir, que hay cristianos que se dicen cristianos, que pueden ser todavía cristianos, pero que tienen mucho de mundo. Es decir, que están entre dos. Y aquí hay mucho. El problema es, por ejemplo, lo que dice Apocalipsis, cuando el Señor dice, ojalá fueses frío, es decir, el Señor dice, estos me gustan, o caliente. Estos me gustan. Los tibios yo los vomitaré de mi boca.
Y los tibios es algo revuelto. Son cristianos que están regresando al mundo y son mundanos que se están disfrazando. Que para el caso, es decir, estos son diferentes a estos, ¿verdad? El problema de estos, es decir, si dijéramos aquí, estos dos se van a perder y estos dos se van a salvar, es decir, a estos les van a tener oportunidad o algo. El problema con esto es que estos se parecen bastante, es uno solo de hecho. Es decir, un cristiano, un mundano disfrazado de cristiano, vive casi igual al cristiano que se está perdiendo y que está regresando. Cuando hablamos de Apocalipsis, este es el cristianismo que ofrece el anticristo. ¿Qué quiere el anticristo? A un cristiano verdadero, hacerlo caer acá, y a un mundano decirle vente y hazte cristiano, pero ofrecerte este. Ese es el trabajo del anticristo, y eso es lo que enseña la vida de Judas, ¿verdad? Lo que le conviene aparte al anticristo es no solo traer cristianos verdaderos al cristianismo falso, sino a los mundanos ofrecerles, vengan, o sea, acérquense a Cristo, ven y te da lo que quieres. Es decir, este cristianismo es terrible y es el que hoy pulula acá afuera, ¿no? Yo cuando tengo hijos que ya preguntan, por ejemplo, yo ponerles radio, y me ha pasado, ¿sí? Oye, papá, ese varón dijo esto, no, eso no es verdad, ¿verdad? No es verdad, pero para sacárselo de la mente, es decir, yo prefiero obviarlo, nada. Creo que era con mi hermano Oscar que platicaba, oye, yo puedo ir todo el día a una estación de radio y oír sus prédicas malas, pero a mí no me hacen nada. Yo puedo ir todo el día a internet y saber, tira pa'l monte, pues agarra un poquito, está loco, yo discernirlo, pero no todos. Y yo, por ejemplo, la gente que quiero, ¿por qué lo voy a hacer que pase por aquí? Si yo ya salí de aquí, porque en este mundo es donde está, a este cristianismo, hermano, es a donde pertenece tantas cosas como la música que hoy hay. Pertenece a este cristianismo, ¿sí? Yo, ¿por qué voy a decir? Fíjate, yo a la conclusión que he llegado, yo cuando subo a mis hijos, prefiero ponerles una estación del mundo. Y yo sé que si unos cristianos como aquí me oyeran a mí, que yo me considero de acá, poner música del mundo, ellos dirían, tú estás loco, tú perteneces acá. Y no, yo a mis hijos prefiero otra cosa. O sea, yo prefiero que no oigan Adrián Romero, esas cosas, porque eso pertenece a esto. Cosas tan simples como una canción. Mis niños preguntan todo, ¿sí? Hay canciones que hablan de declarar, de decretar, canciones que hablan de cosas tan... Yo prefiero obviar eso. A mis hijos los educo yo y les enseño cosas de santidad. Pero hay gente que no dice, pero de que oigan cosas de acá a cosas de acá, hermano, ten cuidado porque es menos dañino cosas de acá. Cosas de acá. Es menos dañino. Mira de lo que estoy hablando. Hace menos daño. Es decir, no estoy hablando de pecado, estoy hablando de cosas del mundo. Hace menos daño que yo me siente con mis niños. Ayer los llevé al cine. Hace menos daño que yo me siente con mis niños a ver Ralph, a que yo me sienta. Imagínate que yo les dijera, vamos a ver qué trae, y vamos a ver Dejados Atrás. Por el amor de Dios, los confundo para toda la vida. Yo la puedo ver 10 veces, ¿sí? Pero sé que pertenece aquí, y aquí yo no pertenezco aquí. Yo pertenezco acá, yo quiero estar acá. Este es lo que enseña Judas. Oye, parece cristiano, huele a cristiano, echa demonios, sana gente. Pero ¿qué le faltaba? Nomás el corazón. Acá se entrega el corazón. Y el contraste es ese. ¿Dónde estás tú parado? Mira el contraste que hace con María. María es ejemplo y Judas de lo contrario, que eso es el cristianismo. Pero mira qué fea crítica de Judas. Y después la repitieron los demás discípulos. Pero ¿por qué le das eso al Señor? Y es horrible el corazón de Judas. Y es horrible para mí que muchos de nosotros que nos decimos hermanos, esté este corazón. ¿Por qué hacer eso?
¿Por qué dejar tu tiempo? Y deja tú y después nosotros caer a decir, oye, está mal, se volvió fanático. Oye, grábate esto, la palabra fanático es un halago. Que alguien te diga, estás quedándote loco por Cristo. ¿Cómo que dejas a tus hijos solos? ¿Cómo que esto? ¿Cómo que pierdes tu comodidad? Es un halago, somos fanáticos. Las otras palabras son horribles y vienen de un Judas. Es que yo no veo el cristianismo así. Yo creo que tengo que guardarme así. Yo creo que tengo que primero mirar todo y ya lo que sobre le daré al Señor. Eso es lo que dijo Judas. Judas no consideraba a Jesús alguien digno de darle todo lo que tienes. Y cuando a alguien se le ocurrió esa locura, ¿qué le doy a mi Señor? Un triste perfume es todo lo que tengo. Pero ¿cuánto te costó? ¿Y quién puede pensar cuánto te costó algo? ¿Quién puede pensar si comerás mañana? Si es para el Señor. Ese es el contraste de un Judas con María. Con aquella viuda, ¿también te acuerdas? Que dijo Jesucristo, mira, echó una monedita, pero era todo lo que tenía. Ella consideraba a Jesús alguien digno de perder todo lo que tienes. Y ese es el único Jesucristo que salva. Cuando a alguien le entre la locura, olvídate del espíritu de Judas y dice, se me hace que está exagerando. Oye, ¿y sus hijos cómo andarán? Y su familia, olvídate, hermano, reconoce que lo que te está atacando es el Judas que todos traemos dentro. Y alaba a su hermano y diga, es más, yo quisiera ser como él. Yo quisiera un día poder dejar eso. Yo quisiera un día vender el carro como mi hermano. Yo quisiera un día abandonar todo como lo hace mi otro hermano. Yo quisiera. Y si quiere, hágase un lado y confórmese con lo que no es, pero no estorbe. No estorbe a los que quieren adorar a Dios y a las Marías que quieren adorar a Dios. Está todavía. Yo lo veo, hermano, tristemente lo veo. Cuando criticamos a alguien, cuando alguien ha decidido a dar un paso más allá que nosotros y dejar todo por el Señor, y nos lo critican. ¿Y sus hijos qué van a comer? Ya proveyó, y luego le sacamos Biblia. Mira qué dice, que los que no proveen para sus hijos, el Señor los va a proveer. Porque sus promesas son firmes. Y a los que abandonan todo, Él los va a proveer. ¿Sí? Sus promesas son firmes, pero no te conviertas en un Judas. Y menos con tus hermanos. Jamás. Cuando veas a alguien que quiere hacer un poquito más que tú, por el amor de Dios, solo avergüénzate y hazte un lado. Vete a tu rincón. Allá donde estás cómodo, allá. Ahí quédate en tu rincón. Pero no estorbes nunca a nadie que quiere dar más que tú al Señor. Que alguien que en su loca mente cree que Jesucristo es digno de perder todo lo que tiene. No le estorbes. No le estorbes. Ve allá a tu rincón. Y ojalá y el Señor un día ponga en ti arrepentimiento. Pero no nos hagamos Judas. Yo a muchos hermanos les he dicho algunas veces en lo privado, cuando tú sientas que esta congregación se te vuelve estorbo, aléjate de nosotros. Cuando tú veas, oye, ahí son así, ahí son acá, son fríos y me están arrastrando, que no se te vuelva estorbo. Todo aquel que ha decidido abandonar todo por el Señor, digno es de nuestro halago, porque digno es el Señor de que todos nosotros dejáramos. No todo, hombre, un poquito por el Señor. Pero mientras eso sucede, no seamos Judas con los demás. Saca ese espíritu y atácalo de ahí. Y cuando veas a alguien que se entrega al Señor, dos cosas tienes que sentir: halagos para Él y vergüenza. Y vergüenza para ti. ¿Verdad? Todo aquel que piensa que Cristo no es digno de recibir todo lo que Él tiene, no conoce a Cristo. Porque Cristo sí es digno de que tú pierdas todo por Él. ¿Verdad? Hasta ahí vamos bien porque todavía no hemos acabado. Ya no más falta lo último. Es que hay una enseñanza mayor, que yo no sé si alguna vez la has visto en Judas.
Es una enseñanza mayor y yo creo que muchas veces no la tomamos de esta historia de Judas. Yo creo que la mayor enseñanza de la vida de Judas es lo que no debes de hacer. Cuando mira todo lo correcto que le pasó a Judas, lo correcto, pero mira dónde fue lo único donde se perdió Judas, ¿sí? Ya dijimos que lo llamó el Señor y lo siguió. Ya vimos que predicaba, que sanaba, que echaba demonios. Ya vimos que resbaló. Eso es verdad. Resbaló muy feo. Es un pecado único. Ahí no quiere decir que todos los demás no seamos o podamos ser Judas. Sin embargo, vimos lo demás, ¿sí? ¿Cómo vio cuando lo iban a matar? Dijo, no, yo no quería eso. Se arrepintió. Hasta regresó las monedas. Y la enseñanza es lo que no debes de hacer cuando te sabes pecador. Yo no sé si a ti te parece, o a veces predicamos duro, ¿sí? Pero la palabra de Dios es así. Pero igual como cuando hablábamos de la predestinación no quiere apartarte de Dios. La dureza de las palabras no quieren apartarte de Dios. La dureza de las palabras quieren acercarte a Dios. Entonces, el ejemplo de Judas es lo que no debes de hacer cuando te sabes pecador. Pero hermano, hasta antes de eso, de que Judas se suicidara, Judas podría seguir siendo ejemplo de todos nosotros. Su actuar aún cuando reconoció su pecado es ejemplo de nosotros. Su arrepentimiento al ir y devolver las monedas es ejemplo de nosotros. Ya quisiéramos nosotros, yo por lo menos quisiera que muchos llegáramos a esa clase de reconocimiento de pecado, a ser sensibles al pecado como lo fue Judas. No sé si alguna vez te has preguntado, por ejemplo, lo que habla mi hermana y lo que yo te digo, si Judas no se hubiera asesinado, ¿qué crees que hubiera pasado? Exactamente. ¿Qué crees que hubiera pasado? Yo te digo, el Señor lo hubiera perdonado, el Señor lo hubiera buscado, tuviéramos una historia como la historia de Pedro. Oye, ¿eso enseña la Biblia? Sí, sí enseña la Biblia. Él lo escuchó de Jesucristo. Vengan a mí los que están cansados. Y eso era para Judas. El que a mí viene, no lo echo fuera. Eso era para Judas. El que a mí viene, no lo echo fuera. Eso era para Judas. Aunque seas infiel, dice la Biblia, él permanece fiel. Y eso es para los Judas. Es decir, no es malo que un día alguien te pueda decir, oye, para mí, ¿sabes? Lo que yo dije ahorita, aquí hay muchos Judas. Eso no es malo. Yo mismo puedo serlo. No estoy hablando contra mí, hermano. Si tú un día decides a mí hacer algo, eso no estoy hablando de eso. Líbreme el Señor de creerme yo algo. Si alguien cree que puede traicionarme o hablar mal de mí, líbreme el Señor, no soy nadie. Yo estoy hablando de Jesucristo, ¿sí? De Jesucristo, de traicionar a Jesucristo. Todos podemos hacerlo y todos lo hemos hecho. Ojalá y pasara un día en nuestras vidas lo que pasó con Judas, que reconoció su pecado, que se arrepintió. Eso sigue siendo ejemplo. Pero no así lo que hizo después. ¿Qué hizo Judas? Lo que dice mi hermana, se suicidó, se autocastigó, se autoseparó de Dios. Eso es lo peor que nos podría pasar a nosotros en nuestra vida. No estoy hablando de un suicidio físico, sino de que un día la palabra te convence. Eso sería maravilloso. Eres un Judas, eres un pecador. Y que un día la palabra te convenza de, es cierto, ¿qué hago aquí? Es cierto, soy malo. Es cierto. Estoy hablando de desánimo. ¿Cuántos hemos pasado por esa clase de desánimo? Estoy hablando de solo un tipo de desánimo, aunque esto abarca para todos. Estoy hablando del desánimo que a veces llega correctamente por el pecado, por saberte pecador. ¿Cuántos se han pensado?
Oye, estoy condenado a vivir así. Oye, nunca podré vencer mi lujuria. Nunca podré vencer mi avaricia. Y aquellos que alguna vez se han levantado y dicho, ¿y qué caso? Otra vez peleé con mi esposa. Otra vez peleé con mi esposo. Y te gana aquel desánimo. ¿Te acuerdas? ¿Qué hago? Soy una basura. No sirvo para nada. Y te gana aquel desánimo. Ya, yo voy a dejar de leer. Voy a dejar de ir a la iglesia. ¿Para qué? De predicar, por el amor de Dios. Imagínate, yo predicando el evangelio y en la mañana le grité a mi esposa, no, ya no voy a servir. Eso es lo que hizo Judas. Eso es lo que hizo Judas. Hizo lo peor, pero él solo se puso el castigo. El castigo lo dice la Biblia y yo te lo leo cada domingo. Yo creo que es lo que más te leo. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Y grábatelo aquí. Pero cuando seas convencido que la paga del pecado es muerte, no quiere decir, entonces ya para qué. La paga del pecado es muerte, es para que caigas y digas, perdóname. Otra vez voy a hacer. Perdóname, ¿cómo voy a predicar el evangelio? Si acabo de pelear con mi esposa, si acabo de insultar a alguien. Ah, ya sé, papá, porque yo soy pecador. Pero ya hay gente que te necesita. Y aún con toda mi suciedad puedo ir y predicar. Y decía Pablo, ellos pueden salvarse, no sea que yo pueda perderme, pero el Señor los quiere a ellos. Y si yo soy basura, que alguien un día se convierta como yo no me he convertido. Y salgo y sirvo al Señor. Pero de ninguna manera te separes de Dios. Eso es lo que hizo Judas. ¿Sí? Eso es lo que hizo Judas. Te digo, hasta antes de suicidarse, hermano, sigue siendo ejemplo. No cuando entregó el Señor. Ahí no es ejemplo. Ahí nomás lo hizo pero eso lo hemos hecho todos. Judas hemos hecho muchos. Él nomás es para ponerse a nuestro nivel y ver, oye, muchos hemos entregado al Señor peor. Muchos hemos negado al Señor. Muchos hemos abandonado al Señor. Pero después lo que pasó aún en su vida, reconoció su pecado, regresó las monedas. Eso es ejemplo. Eso es ejemplo de arrepentimiento. Ojalá ya muchos de nosotros nos arrepintiésemos así. ¿Sí? Pero después, eso no. Cuando tú te pones el autocastigo, ya no soy digno. Ya no soy digno. No lo eres. Yo no estoy diciendo que lo seas. Pero deja que Él te lo diga. Deja que Él lo haga. Tú no puedes hacerlo. No debes hacerlo. Eso es un suicidio espiritual, ¿verdad? Y yo creo que a muchos de nosotros nos ha pasado, ¿verdad? Cuando decimos ya. Y estoy hablando solo del desánimo por el pecado, ¿sí? Porque caemos. Sin embargo, el desánimo nos llega por muchas cosas de la vida. ¿Cuántos no podemos ya con las pruebas? ¿Cuántos tenemos unas pruebas tan grandes? Y que a veces dices, ya, esto no vale la pena. ¿Cuántos han pensado así? Esto no vale la pena. Sigo sirviendo. Quiero ser fiel, pero mi familia sigue igual. Mi esposa no viene. Mi hijo no cambia. Mis hijos están más rebeldes que nunca. ¿Cuántas veces has querido, sabes qué, Señor? Ya, ahí está la toalla, ya. Dame paz, está más chido Acá hay música, hay bailes. Como que quieres pedirle esquina al Señor. Pues eso es ser Judas espiritualmente. ¿Sí? Eso es separarse tú mismo de Dios. No, hermano, sé firme. Es la hora de ser firme. Ser firme. ¿A dónde iremos? Decía Pedro, ¿te acuerdas? ¿A dónde iremos, hermano? ¿Y a quién iremos, hermano? Te digo, hablando ya en general del desánimo. Yo sé que el desánimo, yo a veces pienso que es lo que más ataca al cristiano, lo que te puede hacer resbalar, y en realidad es el desánimo. Desánimo por muchas cosas. Cuando vas y compartes y nadie viene, ¿y para qué salgo? Y cuando estás sirviendo a Dios, pero tu condición no cambia en tu casa, con tu familia o en la salud, ¿a poco no te ha llegado aquello? ¿Y para qué? ¿Y para qué salgo? ¿A poco no te ha llegado preguntas de alguien que dice, ¿y dónde está tu Dios? Aquel que predicas, mira, llegaste en camión, no traes ni para el camión. ¿Y a poco no te han atacado y dicho,
Es cierto, hombre. Ni para comer tiene mi familia. Y yo acá trayendo pan a otros. ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Por qué lo hacemos? Porque creemos lo que creyó María. Que Él es digno de que tú abandones todo, de que tú te gastes todo, a pesar de los pesares. Aunque tu familia no quiera reconocer a Cristo, aunque los problemas no bajen, aunque las deudas sigan ahí, aunque el dinero no fluya, Cristo es digno de ser servido. A pesar de los Judas, cuando los Judas te digan, ya, ¿para qué lo haces? ¿Para qué lo haces? Por eso hablamos de conocer a Cristo. ¿Te acuerdas cómo empezamos la reunión de hoy? Para que tú sepas en tu mente para qué lo haces. No lo hago para que me dé dinero. No lo hago para que mi familia se convierta. No lo hago para que mi hija sane. No lo hago para esto. Por eso tienes que conocer a Cristo. ¿Para qué lo haces? ¿Por qué levantarse temprano e ir a las cárceles? ¿Por qué ir a la Alameda si no tenemos ni para el camión? ¿Por qué ir a los hospitales? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dar parte de tus ingresos para que la iglesia se sostenga? ¿Por qué? ¿Por qué ayudar a nuestros hermanos de la casa de rescate? ¿Por qué? ¿Por qué salir a dejar cobijas? ¿Por qué? ¿Por qué si nuestra situación, hermanos, en algunos ha sido peor? ¿Por qué? Tienes que conocer a Dios. Porque Él es digno. Nada más. No para que mi condición cambie, porque Él es digno de eso y mucho más. ¿Por qué voy a dejar de tomar si todos toman? ¿Por qué? ¿Por qué no voy a mentir si todos le ven la cara al administrador? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué yo voy a cambiar? ¿Por qué no ser como Judas? ¿Por qué no venir el domingo y disfrazarme de cristiano y que al cabo nadie me va a ver de lunes a sábado? Porque Él no es digno de eso. Es decir, lo que nos sostiene es que Él es digno. Lo que nos mueve es que Él es digno. Lo que nos levanta los lunes, los martes, los miércoles es que Él es digno. Él es digno de que tú le entregues tu vida. Él es digno de que tú le entregues tu dinero, lo que tienes, lo que traes cargado. Él es digno. Él es digno. Esa es la palabra que más define a Cristo, es esta: digno. Digno de alabanza, digno de adoración, digno de sacrificio, digno de todo. Nada más. Si lo conoces, entenderás que Él es digno. Si no lo conoces, podrás disfrazarte de cristiano. Y seguirás andando disfrazado de cristiano. Y un día te seguirás preguntando, ¿y por qué? ¿Para qué lo voy a servir? Si mi condición sigue igual o peor. Y tu mente no entenderá por qué. Porque no conoces a Cristo. Entonces la invitación sigue siendo la primera, la más ralita, así el inicio del cristianismo. Conoce a Cristo. Conoce a Cristo, acércate a Cristo, conoce a Cristo. Ten comunión con Cristo. Ten comunión con Cristo. Deja que cambie tu vida, deja que se meta a todos lados. Deja que domine tus cuentas bancarias. Deja que maneje tu tiempo. Déjalo entrar a todos lados. Déjalo entrar a tu familia. Deja que te eduque a tus hijos. Deja que corrija a tus hijos. Déjalo. Deja que cambie tu vida. Deja que te quite vicios. Entrégale todo al Señor. Entrégale todo a Dios. Y mira lo que va a hacer con todo. Con toda nuestra basura, lo que Él puede hacer. Y cuando lo vaya haciendo, solo reconoce: es digno, es grande, es grande. Cuando falles, acuérdate de la predestinación. No de que no digas, bueno, era predestinado que yo fallara. No, Él ya sabía que iba a fallar. Así como Judas. Y aún le dijo a Judas: amigo, ¿qué estás haciendo? Amigo, ¿qué haces ahí sentado? Escucha a Dios cuando dice: amigo, levántate, aún se puede. Oye, volví a cometer pecado, levántate, somos amigos todavía. Yo pienso siempre en la historia, lo que sería la historia de Judas si no se hubiera autocastigado. Iba a ser más grande que la de Pedro. Iba a ser más grande que la de Pedro. Para ponerlo así más o menos en el nivel, iba a ser una historia como la tuya y como la mía.
Así iba a ser la historia de Judas. Pero él se autocastigó, él se autoseparó. Por ningún motivo se te ocurra jamás, jamás, ni aunque la palabra un día sea lo más dura, jamás, jamás. Deja que haga la palabra, que haga lo que quiere hacer, que te diga lo basura que somos, lo sucio que somos, lo malo que somos. Pero jamás, nunca, la palabra nunca tiene esa intención de separarte de Dios. Ofendiste a tus papás, nunca digas, ya no sirvo para esto. Consumiste drogas, no creas que Dios dice, ya no sirves para esto. No, mira, ¿dónde mira a Cristo? Mira a Cristo cuando va con Judas y dice, amigo, deja de hacer eso. Amiga, deja de hacer eso. ¿Cuántos hemos besado al Señor para después entregarlo? Amigo, deja de hacer eso. Míralo allá cuando va con Pedro y le dice, ¿me amas? Sí, Señor, pero te negué. ¿Me amas o no me amas? Levantémonos, levantémonos. Que la palabra siga siendo dura. Es lo mejor que nos puede convenir, pero que haga lo que quiere hacer. La palabra no tiene intenciones de que tú te autocastigues, te autoflageles. La palabra quiere que caigas de rodillas ante Dios y le digas, perdóname, perdóname. Eso es todo lo que la palabra quiere hacer en nuestras vidas. Digno sea el Señor. Digno. Vives porque Él es digno. Vivimos porque Él es digno. No importa lo que hayamos hecho. Él sigue llamándote amigo. Él sigue llamándote amigo. No importa si probaste cerveza en la semana. No importa si le mentiste a alguien en la semana. No importa si peleaste con tu esposa en la semana. No importa si fuiste de tropiezo para alguien en la semana. No importa, levantémonos porque Él es digno. Y dejemos que la palabra nos lleve a Dios siempre, siempre y siempre. ¿Sí? Oremos, mis hermanos.